Hola YouTube, ¿cómo están? Soy Moni. En el video pasado hablábamos de los puntos positivos de tener baterías eléctricas. Les voy a dejar por aquí el enlace a ese video. Si no lo han visto, vean ese primero y ya después vean este. Hoy vamos a hablar de los puntos negativos, por lo menos los que yo he observado en caso de que ustedes estén pensando en comprarse una. Por supuesto que si al final del video me faltó algún punto importante o su experiencia ha sido diferente a la mía, por favor solamente compártanlo en los comentarios del video. Y ahora sí, vámonos a los puntos negativos. El primer punto negativo es que nunca se van a sentir como una batería acústica. Ya lo habíamos mencionado en el video pasado, es un error pensar que una batería eléctrica es el reemplazo de una acústica. Cuando tú practicas en una batería eléctrica va a ser muy difícil que desarrolles dinámicas. Me pasa mucho con alumnos que tienen baterías eléctricas en casa. Cuando llegan a clase y tienen que tocar en una batería acústica, el volumen del hi-hat, de la tarola y del bombo están completamente desproporcionados. Y esto tiene mucho sentido porque en una eléctrica, dependiendo obviamente de la gama, pues no importa realmente qué tan fuerte o qué tan quedito estés tocando. La reacción de un pad de plástico nunca va a ser igual al de uno normal. ¿Por qué? Porque el volumen es directamente proporcional a la fuerza con la que lo estés tocando. Es verdad, hay muchos modelos en el mercado ya que vienen con varios puntos de sensibilidad en los pads o incluso vienen ya con parches de malla. Solo tomen en cuenta que son modelos mucho más caros. Hay algunas baterías eléctricas de gama baja que ni siquiera te van a permitir tener pedales para hi-hat o para bombo. Vienen simplemente con controladores y con esto va a ser realmente difícil desarrollar una buena técnica, por lo menos en los pies. ¿Y qué decir de la afinación? Con una eléctrica jamás vas a poder desarrollar esta habilidad que yo creo es importantísima. Es por esto que va a ser siempre mucho más fácil ir de una acústica a de repente tocar una eléctrica que practicar horas en una eléctrica y después querer tocar una acústica. A menos de que tú te dediques a tocar música electrónica, donde los sonidos de estos instrumentos pues sean básicos, pasar mucho tiempo practicando en una eléctrica va a tener varias limitaciones. El siguiente punto negativo es que no son totalmente silenciosas. En el video pasado hablábamos que la razón más importante por la que la gente piensa en comprarse una batería eléctrica es que no son tan ruidosas como una acústica. Y esto las hace ideales para tenerlas en un departamento o en un lugar pequeño. Pero esto no es completamente cierto. Aunque una batería eléctrica jamás va a producir la misma cantidad de sonido que una acústica, al ser un instrumento al que le estamos pegando y los pads siendo de plástico, estos pads van a seguir produciendo sonido. A lo mejor el sonido no se va a percibir de cuarto a cuarto de manera horizontal, pero también tenemos que tener muy en cuenta lo que está pasando de manera vertical. Recuerda que las baterías eléctricas están sostenidas por un rack. Ese rack tiene patas y esas patas van directamente al piso, exactamente igual que el pedal del bombo. Esto hace que el piso retumbe cada vez que tocamos el instrumento y el sonido producido por el impacto del pedal de bombo en el pad de bombo o el rack hace que el sonido viaje no solamente por el piso, sino también por las paredes. Es por eso que si tú tienes vecinos arriba o abajo, o incluso si tú vives en una casa de 2 pisos, la gente que está ahí te va a escuchar. A menos de que tu piso esté flotado, que es bastante caro, por cierto, o que tengas una muy buena tarima que haga que la batería no esté directamente hacia el piso, te van a escuchar. Así que piénsalo 2 veces si esta es la única razón por la que estás pensando comprarte una batería eléctrica. El siguiente punto negativo es que dependen totalmente de una fuente de electricidad. Si no tienes luz, pues no vas a poder tocar. O bueno, sí, pero va a ser literal como si estuvieras tocando en practicadores. Ahora, si tu batería no tiene la opción para tener el pedal de hi-hat y de bombo, si solamente tiene controladores, pues menos te va a servir. Puede ser que esto no sea importante para muchos, pero solamente lo menciono porque en algún momento este fue el pretexto de un alumno que llegó a clase sin estudiar. Y también porque en algún otro momento tuve otro alumno que consideró rentar una mini bodega para que fuera su cuarto de práctica, pero se llevó la sorpresa de que estos lugares no tienen salida de corriente, entonces pues no iba a poder conectar la batería. Entonces solo lo menciono para que no se les olvide ese pequeño detalle. El siguiente punto negativo es que el acomodo es bastante limitado.
La mayoría de los pads y de los platos de una batería eléctrica pues son muchísimo más pequeños a los tamaños de los tambores de una acústica, por ejemplo. Y el sistema de colocación depende totalmente del rack que sostiene a toda la batería. Y esto puede hacer que acomodarla sea un poco más difícil y complicado. En el video pasado hablábamos de que un punto positivo podría ser precisamente que estos pads, al ser más pequeños, pues nos van a permitir ahorrar espacio. Pero la verdad es que el buen acomodo de los tambores y de los platillos, pues es muy importante para desarrollar una buena técnica. Tener la batería en posiciones raras puede hacer que tu experiencia sea pues más difícil, poco disfrutable e incluso que desarrolles malos hábitos. Tomen también en cuenta que si son muy altos o altas, van a estar bastante limitados por el mismo sistema del rack. Yo que soy pues chaparra, pues no importa. Pero lo más seguro es que encuentren mejores sistemas de posicionamiento de estos instrumentos en las baterías de gama alta. Y una vez más les recuerdo, estas baterías son muchísimo más caras. El siguiente punto negativo es que no son baratas. La razón principal por la que una batería eléctrica es cara es porque cuesta mucho más dinero hacerla. Como tienen tantos componentes para ayudar a que el sonido sea mejor, a que se sientan mucho más naturales, pues todos estos componentes suben el precio. Como no tenemos tambores y tenemos pads, estos pads tienen sensores. Entonces cada vez que le pegamos al pad, el sensor manda información al módulo de la batería, que es como su cerebro. Entonces el módulo lo que hace es que usa esta información para desencadenar sonidos. Entonces, sin considerar los cables, las conexiones, todos los aditamentos que pueda tener la batería, ya simplemente con el módulo y los sensores tenemos elementos bastante caros. Así que mientras más habilidades y mientras más aditamentos tenga una batería eléctrica, pues el precio obviamente va a subir, porque la tecnología cuesta. El siguiente punto negativo es que no están hechas para estarlas transportando. En mi experiencia, las baterías eléctricas no son una buena opción para estarlas moviendo de lugar a lugar. En el video pasado les comentaba que recientemente me integré a un proyecto donde la mejor opción fue utilizar una batería eléctrica. Esta batería se estuvo moviendo durante ensayos a varios lugares y el día del show se mueve un par de pisos. Y la verdad, reacomodarla es muy tardado. El rack no es necesariamente fácil estarlo transportando, a menos de que la estén desmontando cada vez. Pero recuerden que varios de los componentes de estas baterías pues son de plástico. El plástico a la larga se daña. Tomen en cuenta también que hay que estar cuidando mucho el módulo, los cables que no se jalen. Y también consideren que si la van a mover de un lugar a otro y necesitan que se escuche la batería, van a tener que cargar con algún sistema de amplificación si es que el lugar a donde van no cuenta con uno. En lo particular, creo que una batería eléctrica es una gran opción para cualquier baterista que ya tiene bases sólidas en el instrumento acústico y que está buscando expandir las posibilidades de sonido o incluso para agregar a su arsenal de herramientas para hacer y tocar música. Claro que de no tener nada a tener una batería eléctrica porque no puedes tener una acústica, pues tener siempre va a ser mejor que no tener. Entonces recuerden, no es que una sea mejor que otra, simplemente son diferentes herramientas que se pueden complementar muy muy bien y obviamente el uso de estos instrumentos pues dependerá de quien las adquiera. ¿Ustedes qué prefieren? ¿Baterías acústicas, eléctricas, ambas? Déjenlo aquí en los comentarios de este video. Como siempre, muchísimas gracias por su atención. Soy Mani del Valle y nos vemos en la próxima.